tenemos una editorial que es Ediciones IPS, que intenta hacer ese trabajo de recuperar obras que son conocidas, que no tienen un lugar que podrían tener o quizás deberían tener en las universidades, en los terciarios, en la academia, y tampoco editorialmente. Marx, de Engels, de los clásicos del marxismo, sino elaboraciones actuales para pensar la realidad, la economía, la política, la ciencia, el arte, la ecología, desde una perspectiva anticapitalista, actualizando la idea del marxismo. En ese sentido, el trabajo que voy a presentar acá es parte de una colección, que es la colección de Ciencia y Marxismo, de Ediciones IPS. Voy a presentar un libro centralmente que es Lecciones de Paideología, de Lev Vygotsky, pero que es el cuarto en realidad. Ya venimos publicando, yo soy el editor con un equipo editorial de la colección, venimos publicando ya un trabajo de un neurocientífico que se llama Steven Rose, Genes, Células y Cerebros, que hace todo un recorrido sobre el desarrollo de la biología después de Darwin y cómo el capitalismo va moldeando las formas en que se hace ciencia. Otro de dos biólogos y ecólogos muy reconocidos, también socialistas, Richard Lewontin y Richard Levin, la biología en cuestión. Y después de ese publicamos el primero de Lev Vygotsky, el significado histórico de la crisis de la psicología, y ahora lecciones de paideología. Bueno, voy a tratar de ser sintético y breve, en media hora, como mucho, 40 minutos para abrir preguntas. Lo que me interesa acá, además de presentar el libro, es presentar un autor que es poco conocido, como les decía, y que tiene una característica que es muy conocido de nombre, se llama Lev Vygotsky. En cualquier terciario, cualquier facultad de psicología o de incluso ciencias sociales o de ciencias de la educación van a escuchar hablar de Vygotsky, pero es un autor que contradictoriamente se conoce muy poco en sus ideas. ¿Sí? Se conoce uno o dos conceptos, el concepto de zona de desarrollo próximo y nada más, pero no se conoce profundamente el método y la profundidad y el alcance del tipo de psicología que elaboró. Así que voy a contar un poco de qué se trata la obra de Vygotsky, Lecciones de Paideología, y después voy a tratar de ponerlo en contexto y la importancia que tiene recuperar esta obra hoy para la psicología, para la educación y en general para pensar en cuestiones de salud mental y desarrollo, en particular desarrollo infantil. Bien. Empiezo introduciendo a Vygotsky. Es un ruso, nace en 1896, muere en 1934. Su vida está marcada por el desarrollo de la Revolución Rusa. Es judío, empieza como activista por la liberación del pueblo judío, estudia en una universidad popular filosofía, también estudia derecho. Había cuotas de trabajo para judíos en ese momento, muy oprimido por el zarismo, y estudia lo que sería leyes y derecho. Finalmente, en una universidad popular, formalmente termina su carrera de filosofía, más o menos alrededor de 1917, el año en que el pueblo ruso, la clase trabajadora rusa, junto con el partido bolchevique, toma el poder, nacionaliza la economía, deja de pagar la deuda externa, instituye el aborto legal, seguro y gratuito en 1917, promulga... en 1917 los bolcheviques instauran no solamente el aborto legal, seguro y gratuito, sino derechos para las mujeres, el derecho al divorcio, y la idea era construir la liberación del conjunto de la clase trabajadora, nacionalizando la economía y poniéndola a disposición de la emancipación del conjunto de la sociedad. Se deja de pagar la deuda externa, se desconoce soberanamente la deuda externa, se promulga una ley de humedales, se declaran santuarios naturales los parques nacionales y toda una serie de leyes ecológicas, y empieza todo un cambio que apunta a una revolución internacional, a nacionalizar los resortes de la economía para democratizarlos, para que sean planificados democráticamente según las necesidades del conjunto de la sociedad y no las necesidades de la ganancia de un puñado de capitalistas.
Ese es muy sintéticamente el comienzo de la Revolución Rusa. En este marco, los bolcheviques tienen una política, por ejemplo, de asimilar las vanguardias artísticas, científicas, educativas, para construir, por ejemplo, un sistema educativo que pueda eliminar el analfabetismo. En 10 años, desde 1917, se pasa de 70% de analfabetismo en un país de 150 millones de habitantes a solo el 10%. Se transforma el sistema educativo, se despliegan casas para la atención de las infancias, se dan recursos para que, por ejemplo, las vanguardias psicológicas o psicoanalíticas puedan atender a las infancias también. Y a nivel editorial, incluso desde el propio Estado, se editan los libros en psicología de Freud, por ejemplo, de la Gestalt, de los conductistas. La idea era poner a disposición la cultura al conjunto de las masas. Entonces, en este camino Vygotsky se hace marxista, se hace revolucionario, participa en la elaboración del sistema educativo, del sistema científico, del sistema cultural. Desde 1917 es un militante bolchevique y tiene en sus manos y se propone la tarea de construir una ciencia psicológica para poder informar y para poder pensar por ejemplo, otra salud mental, otra clínica psiquiátrica, otra clínica de la infancia, otra educación, sobre todo. Y toda la obra de Vygotsky, que es muy corta en el tiempo, porque muere en 1934, ¿sí? Entre 1917 más o menos y 1934, escribe una obra que hoy es reconocida a nivel mundial. Por ejemplo, se lo conoce como el Mozart de la psicología. Y esto no es que sea gente de izquierda, sino el mainstream de la psicología académica a nivel mundial lo toma como uno de los grandes genios de la psicología del siglo XX. Sobre la obra de Vygotsky hay un problema, que es que después de todo esto que conté, la Revolución Rusa, la revolución se burocratizó, triunfó el sector burocrático de Stalin, y con autores marxistas como Vygotsky empezaron los problemas, porque se lo empezó a tildar de pequeño burgués, de que no planteaba el marxismo como lo planteaba la burocracia. Había hecho más o menos del marxismo un dogma para poder justificar sus políticas. Y en vida ya de Vygotsky empieza una serie de persecuciones ideológicas donde van cerrando las revistas donde trabajaba. Se tiene que ir a una universidad perdida en el norte de Rusia. Y sus grupos de investigación, que eran muchos, empiezan también a ser disgregados, ¿sí? Lo cierto es que Vygotsky muere en 1934. Ya a nivel político ya estaba instalada la burocracia. A Trotsky, que era el sector de izquierda de la revolución, ya lo habían expulsado, primero del partido, después del Internacional, después de Rusia. Finalmente lo van a matar en los años 40. Y la obra de Vygotsky, que tiene la mitad de la obra dedicada a la paidología, que ahora voy a contar de qué se trata, cae bajo la censura, porque en 1936 se prohíbe directamente la paidología, ¿sí? Y la mitad de la obra de Vygotsky queda prohibida. Muchos de sus textos son censurados por el estalinismo y adecuados a lo que necesitaba. Entonces muchos de los textos que nos llegan hoy son censurados y recortados, ¿sí? Después de la muerte de Stalin en los 50 se empieza a conocer la obra de Vygotsky a nivel mundial y nuevamente se lo censura porque son psicólogos norteamericanos que lo recuperan, que se sorprenden, digamos, de la potencia explicativa que tiene, pero dicen, bueno, esta parte del método marxista la verdad que no nos interesa o nos puede traer problemas en pleno macartismo en Estados Unidos, y entonces se censura de vuelta. Entonces es un autor del cual, cuando vamos a una librería y vemos uno de sus libros, por ejemplo, el más conocido, Pensamiento y Lenguaje, es un texto que tiene, recién en 2009 se traduce la versión completa, hasta ahora la que se da en las universidades y en los terciarios tiene más o menos un cuarto del tamaño del original.
Y lo que llega es simplemente un resumen donde no está el método de Marx, no están discusiones, referencias, debates muy importantes para la obra. Entonces un primer punto es que es una obra muy censurada, y lo que estamos haciendo desde Ediciones IPS es volver a publicarlo tal cual él lo escribió. Entonces, por ejemplo, el primer texto que publicamos de Vygotsky es El significado histórico de la crisis de la psicología. Es como su obra programática, donde él plantea cuál es el problema de la psicología, por qué hay psicologías que plantean cosas absolutamente opuestas. Quienes quizá no están más empapados del tema, en psicología tenemos, por ejemplo, el psicoanálisis que estudia el inconsciente y el aparato psíquico, y al mismo tiempo tenemos otra psicología como el conductismo, para la cual no se puede hablar de conciencia. Si queremos ser científicos tenemos que hablar de conducta observable, por ejemplo. Psicologías que no tienen nada que ver, las dos reclaman que son psicologías científicas, y cada una discute con la otra por la validez de sus teorías. ¿Sí? Bueno, esa es una situación con la que se topa Vygotsky a la hora de construir una psicología para pensar la educación. Incluye un texto que es El significado histórico de la crisis de la psicología, donde básicamente lo que plantea es que en la raíz de estos problemas que tiene la psicología, les puedo nombrar otras, las neurociencias mainstream hoy tienen la característica de atribuir la mente directamente al cerebro. El sujeto de la psicología es el cerebro, ¿sí? A nivel biológico. Incluso la depresión es un problema de neurotransmisores y nada más. El trastorno de déficit atencional es por ejemplo, últimamente lo que están planteando ya es que es una característica hereditaria biológica que viene desde hace decenas de miles de años, por ejemplo. Un reduccionismo extremo biológico. Bueno, Vygotsky se encuentra con ese panorama, y lo que dice es, detrás de esto está el dualismo cartesiano, separar en el ser humano cuerpo y mente. ¿Sí? Esa separación lo que hace es llevar los descubrimientos científicos en psicología, la sexualidad en Freud, por ejemplo, el concepto de reflejo en Pavlov, a que se empiecen a querer explicar absolutamente todos los fenómenos de psicología y finalmente terminen queriendo explicar la sociedad, la historia, el arte con un solo concepto científico. El concepto de sexualidad en Freud, por ejemplo, el concepto de reflejo en Pavlov, y así el de estructura en la Gestalt. Bueno, esa situación, Vygotsky dice, bueno, necesitamos frente a esto entender de dónde viene. El dualismo cartesiano está ahí atrás. Piense cada uno cómo tendemos a pensar en psicología y cómo pensamos las cosas en nuestro cuerpo, escindidas completamente de lo mental. Y ahí está el dualismo en nuestro pensamiento cotidiano constantemente. Y Vygotsky dice, necesitamos construir una psicología general que tenga un punto de vista materialista, pero no reduccionista. O sea, las explicaciones tienen que ser materialistas, tenemos que buscar las explicaciones materiales, pero no un materialismo mecánico, no un materialismo que reduzca los fenómenos complejos psicológicos solamente a la química, a la biología o al orgánico, e incluso que tampoco lo reduzca a lo puramente social como un contexto que nos determina del cual somos pasivos. Tiene que ser un materialismo dialéctico, ¿sí? Y ahí entra el materialismo de Marx, ¿sí? Que es una explicación materialista, pero histórica. ¿Sí? El ser humano tiene características que no se explican solamente por su base ni biológica, ni química, ni física. Entonces, somos seres conscientes a partir de que somos seres sociales e históricos, y nos constituimos históricamente. Y el materialismo de Marx es un materialismo no contemplativo. Se puede y es necesario pensar cómo transformar las condiciones históricas en las cuales se constituye la subjetividad. ¿Sí? Hoy vivimos en una sociedad que nos está determinando constantemente una sociedad que nos determina de muchas formas, ¿sí? Que nos socializa en varios sentidos, que al mismo tiempo nos aliena en muchísimos otros sentidos, que establece ciertas relaciones de explotación, de opresión patriarcal, por ejemplo, que fetichiza las relaciones sociales, bueno, toda una serie de cuestiones. El materialismo de Marx es un materialismo que plantea necesitamos
explicar los fenómenos humanos teniendo en cuenta que son históricos y que se pueden transformar. Bueno, ¿dónde entra el marxismo a la hora de hacer una ciencia psicológica? Bueno, Vygotsky dice, nos provee de un método para poder justamente comprender fenómenos complejos y dialécticos. Esta psicología general se tiene que apoyar en la metodología y en el método que propone Marx, justamente para no caer en las visiones dualistas y reduccionistas. ¿Sí? En poder entender cuál es la dialéctica que da surgimiento a la psicología propiamente humana, ¿sí? A la conciencia, al desarrollo de las emociones propiamente humanas, al desarrollo de la memoria, de la atención, del pensamiento, del lenguaje, de aquello a lo cual Vygotsky llama funciones psicológicas superiores. Él va a separar las funciones psicológicas inferiores, que son las que compartimos más o menos, que están determinadas biológicamente, de las funciones psicológicas superiores, que son aquellas que pueden ser conscientes y voluntarias. Entonces, en ese texto, Vygotsky hace ese planteo, plantea el problema de construir una psicología materialista y dialéctica. Propone que el marxismo tiene que tener un lugar de herramienta metodológica, pero no tiene todas las respuestas hechas, hay que hacer ciencia, o sea, no queda otra que hacer ciencia. O sea, Marx no era un psicólogo, él pensó, por ejemplo, en el capitalismo y escribió El Capital, y nos sirven las herramientas metodológicas, pero no podemos pretender con citas de Marx explicar toda la psicología. Eso está mal, es dogmatismo, en parte por eso el estalinismo no le gustaba mucho lo que pensaba. Y para esto, finalmente, simplemente le voy a nombrar las referencias que usa Vygotsky, metodológicas, para poder pensar en la conciencia, por ejemplo, son, por ejemplo, el análisis de Marx de la mercancía en El Capital, son los planteos de Engels sobre la ciencia, el carácter histórico de la ciencia y el papel de la dialéctica, los planteos de Lenin sobre la conciencia. Constantemente en toda su obra está tomando a Lenin para poder pensar, por ejemplo, en psiquiatría, los procesos que se dan en la esquizofrenia, cuál es el papel de la fantasía, cuál es el papel de la estructuración psíquica consciente, acudiendo a Lenin. E incluso Trotsky en el planteo más general de la apropiación que hay que hacer de la cultura construida previamente en sociedades capitalistas y cómo lo que tenemos que hacer no es desechar esa cultura, o lo que circula hoy, y las teorías que circulan hoy, sino hacer una apropiación crítica, desde un punto de vista dialéctico y materialista, apropiarnos de los desarrollos científicos para construir un punto de vista científico superador. Digo esto porque en Vygotsky se lo toma como un gran psicólogo, pero se deja de lado que su psicología está construida según las necesidades de una mirada anticapitalista, ¿sí? Y con referencias que son muy claras en autores marxistas y muchos otros más. O sea, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, toma la fenomenología, es muy fanático de Spinoza, conocía a José Ingeniero, por ejemplo, es muy erudito su alcance, pero tiene un posicionamiento epistemológico, político, revolucionario, anticapitalista, muy claro. Y eso se deja de lado, ¿sí? Por eso lo resalto. Entonces, este libro estaba censurado en sus referencias a Trotsky, en muchas de las referencias no dogmáticas a Engels, en muchas de sus referencias a Lenin, y lo que hicimos fue recuperar y publicamos la primera versión a nivel mundial de este libro, traducido y publicado directamente como lo escribió Vygotsky, que bueno, estaban las marcas de los censores que habían tachado todo eso, los recuperamos. Bien, entonces ese es el punto de vista general de Vygotsky. Tiene un estudio súper amplio de, como les decía, psicología de la educación, psicología general, psicología clínica, psiquiatría, lingüística, filosofía, es muy amplia. Tiene un libro sobre psicología del arte, tiene un libro que se llama Psicología Pedagógica también, y una obra enorme que recién ahora se está empezando a conocer. Vamos a Lecciones de Paleología, que es el libro que acabamos de publicar. Vygotsky, como les decía antes, fue parte de la paidología. Bueno, ¿qué es la paidología? Es
una disciplina que no existe hoy, que existió entre fines del siglo XIX y más o menos los años 20, que tenía el interés de estudiar científicamente los procesos del desarrollo infantil, una especie de fundamento científico para la pedagogía. Y era un proyecto súper interesante porque trataba de ir más allá de la mirada que escinden a las infancias en su aspecto orgánico, dentro del aspecto orgánico del sistema nervioso, el del sistema endocrino, dentro de los aspectos psicológicos, los aspectos de la educación por un lado, los aspectos emocionales por otro, psiquiátricos por otro. No, la paideología pretendía estudiar el desarrollo como una totalidad. Y tuvo un desarrollo internacional, se hicieron congresos en diferentes partes del mundo. En Argentina existió un paidólogo, Víctor Mercante, en la Universidad Nacional de La Plata, tenía un laboratorio. Era muy heterogéneo, con muchas posiciones. Mercante, por ejemplo, era un positivista argentino. Pero me interesa destacar que el proyecto en sí es muy valioso porque lo que encontramos hoy es una disciplinarización absoluta en el enfoque sobre el desarrollo infantil. Tenemos un psicólogo que enfoca determinados aspectos y no otros. Tenemos un médico que enfoca determinados aspectos y no otros, un odontólogo que enfoca determinados aspectos y no otros. Todas las disciplinas parten su objeto de estudio, no dialogan entre sí, y el problema que tiene eso es que se termina convirtiendo la complejidad del desarrollo en diferentes miradas más o menos reduccionistas y más o menos instrumentales sobre el desarrollo infantil. Y atrás hay intereses que están buscando que esas miradas reduccionistas prevalezcan porque están muy asociadas a la medicalización, la explicación de los fenómenos del desarrollo como trastornos o como patologías que tienen que ser medicalizadas. ¿Sí? Entonces las miradas reduccionistas están directamente promovidas, en el caso de la psicología, por sectores psiquiátricos que manejan la psiquiatría y la psicología a nivel mundial. ¿Sí? Bien, entonces este proyecto es muy interesante en ese sentido, y en la Revolución Rusa los bolcheviques, como les decía, le dieron muchísimos recursos para que se desarrolle la paideología. ¿Sí? Había diferentes sectores, se cambió completamente el sistema educativo, ¿sí? Se cambiaron las formas pedagógicas de enseñanza, se terminó con una enseñanza muy autoritaria, y se revolucionó toda la educación soviética utilizando los desarrollos paideológicos. ¿Sí? Vygotsky fue uno de los paidólogos rusos, para mi gusto, el único marxista más hasta el final, uno de los principales, y tiene la mitad de su obra dedicada a la paideología. ¿Sí? Entonces, una idea que quería plantear es la necesidad hoy de retomar ese proyecto. Entonces, este libro que publicamos se trata de clases donde Vygotsky hace una introducción a la paideología. ¿Sí? Plantea son clases para maestros dictadas en el 33 y entre 1933 y 1934, donde Vygotsky introduce para los estudiantes de forma bastante pedagógica de qué se trata el objeto de estudio de la paideología, cuál es el método que tiene que tener la paideología, cuál es el lugar que tiene la herencia, los aspectos biológicos hereditarios, cuál es el lugar que tienen los aspectos del ambiente, ¿sí? En general son dos cuestiones que se ven escindidas, cuáles son las leyes generales del desarrollo, y da una mirada sobre lo que es general sobre el desarrollo infantil. Muy rápidamente, yo les cuento algunos breves punteos sobre la mirada de Vygotsky sobre el desarrollo infantil, que es súper interesante porque Vygotsky primero lo que dice es el objeto de estudio de la paideología tiene que ser el desarrollo en su totalidad. Tenemos que abordarlo como una totalidad que incluye aspectos biológicos y aspectos culturales, mentales, conscientes, como totalidad. Separar esos aspectos, los podemos separar solamente para estudiarlos, pero el desarrollo humano infantil es un desarrollo que implica una totalidad biopsicosocial. El enfoque de Vygotsky en general, lo que está planteando constantemente es que en el caso del ser humano tenemos un desarrollo biológico, evolutivo, filogenético. Vivimos, cada uno de nosotros somos parte de una evolución filogenética,
¿sí? Aunque en tiempos muy largos. Somos seres históricos y culturales, vivimos en una sociedad determinada, en Argentina en 2024 y no en España en 1500. ¿Sí? Eso determina mucho nuestro desarrollo. Y tenemos un desarrollo ontogenético individual particular también. Y en el desarrollo de cada uno, esas líneas de desarrollo están entrelazadas. Ahora, bueno, el desarrollo para Vygotsky es una totalidad, son procesos de reestructuraciones, los aspectos del desarrollo infantil se dan a diferentes tiempos, con metamorfosis constante, hay que conocer esa metamorfosis, no es un proceso simple, es un proceso complejo, y Vygotsky lo que hace es pararse siempre desde el aspecto más avanzado del desarrollo. Lo que dice es, tenemos que ver cómo se está desarrollando un fenómeno que implica la conciencia, la personalidad consciente que se está desarrollando desde cero, desde el nacimiento en adelante. ¿Sí? Y desde ahí enfocar el papel que tiene, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, los aspectos orgánicos, y desde ahí estudiar las emociones, las funciones psicológicas superiores, etc. ¿Cuál es el método de análisis que necesitamos para estudiar esto? Bueno, Vygotsky propone un método, lo que llama método de análisis por unidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener conceptos que nos permitan tener en cuenta las relaciones que dan lugar a los fenómenos complejos que analizamos. Un ejemplo, para analizar la conciencia, el desarrollo de la conciencia, que es el eje donde se para Vygotsky para ver cómo van cambiando las funciones psicológicas superiores, Vygotsky propone el significado como unidad de análisis. ¿Por qué? Porque el significado implica, por un lado, aspectos de pensamiento y por el otro lado, aspectos verbales. ¿Sí? El significado de las palabras, estamos hablando. Tiene todo un libro donde analiza cómo es el desarrollo del significado de las palabras. ¿Sí? Pensamiento y habla. Y es la clave para entender la conciencia. La conciencia humana es una conciencia semiótica. Producimos significados que son culturales, es una capacidad que solamente el ser humano tiene, no lo tiene la inteligencia artificial tampoco, y eso cambia completamente nuestra psicología. ¿Sí? No quiere decir que no existan aspectos inconscientes también. Vygotsky era miembro de la Asociación Psicoanalítica de Moscú, dialoga constantemente con Freud, valora muchísimo los aportes de Freud, pero lo que plantea es que necesitamos pararnos desde la conciencia. Entonces, bueno, el estudio del significado es el estudio de un concepto que es dialéctico, porque implica que yo tenga en cuenta pensamiento y habla. Y si yo hago eso, puedo estudiar a lo largo del desarrollo, desde cero en adelante, cómo va cambiando la estructura, la función y cómo es la génesis del pensamiento. De una cuestión clave, como es la conciencia. Nuestra memoria es una memoria mediada por el lenguaje. Nuestra percepción es una percepción mediada por el lenguaje. O sea, está determinada por los procesos de producción de significados culturales. La atención también, el pensamiento, las emociones. Es imposible entender las emociones humanas si no es teniendo en cuenta que son emociones que están en un plano cultural. Y hoy estamos en un momento donde las emociones están enfocadas desde un punto de vista súper biologicista. ¿Sí? Se apuntan en las emociones, se estudian las emociones humanas en ratas. La depresión, no sé si sabían, se induce lo que sería una depresión en ratas y como hay aspectos del cerebro en las ratas que son parecidos al del ser humano, se extrapolan esos conocimientos para buscar qué neurotransmisor o qué gen está ocasionando la depresión supuestamente. Bueno, contra ese reduccionismo, este punto de vista tiene en cuenta fuertemente el sistema nervioso, la dialéctica del sistema nervioso, hay un capítulo sobre el sistema nervioso, la dialéctica del sistema endocrino, ¿sí? Cómo se desarrolla el sistema endocrino, pero Vygotsky dice, esos sistemas están evolucionando y están desarrollándose en un organismo que está desarrollando una conciencia. Entonces tenemos que ver la totalidad, porque no es que sea el motor del desarrollo ni las glándulas del sistema endocrino, ni el
el cerebro y el sistema nervioso. Son las bases orgánicas para un desarrollo que va más allá y que tiene un aspecto cultural porque está desarrollando la conciencia. Entonces, bueno, el significado es un ejemplo de un concepto dialéctico para analizar ese desarrollo y simplemente como para contarle a quien le interesa, lo puede leer después, el modo de desarrollo del pensamiento en el caso del ser humano implica una relación con el medio social, que es un medio cultural. Entonces, Vygotsky lo que va a analizar en el capítulo 4 de Lecciones de Paleología es cómo, a la hora de hablar del desarrollo, el medio tiene que verse no como un medio estático y objetivo, sino como un medio social. Lo que pasa en un aula, por ejemplo, no es objetivo y vale absolutamente para todos por igual. No, es relativo al grado de conciencia que tiene cada estudiante, por ejemplo, y a la vivencia que tiene esa persona, la vivencia consciente y emocional de ese medio social, lo que Vygotsky llama situación social del desarrollo. ¿Sí? Y la vivencia es otro concepto dialéctico que Vygotsky plantea para poder entender que la relación entre el medio y el individuo que se está desarrollando. ¿Sí? Y se está usando mucho este concepto, bueno, está circulando muchísimo porque justamente permite ir más allá de las dos visiones que en psicología fueron históricamente predominantes. O está todo determinado, preformado por la herencia y simplemente es como un manual de instrucciones que se desarrolla, genético, o está todo determinado por el ambiente que imprime pasivamente asociaciones y somos productos pasivos de las asociaciones. ¿Sí? El conductismo de un lado y del otro lado, bueno, cualquier variante más o menos biologicista, geneticista, preformativa se llama. Bueno, contra eso, Vygotsky plantea el concepto de vivencia. Tenemos que ver cómo es la vivencia en cada momento. Y la vivencia cambia según el grado de conciencia que tenga la persona que está vivenciando la situación. Da un ejemplo, por ejemplo, en una familia, una madre alcohólica que tiene 3 hijos. Los hijos, cada uno tiene una vivencia diferente de la situación de la madre. ¿Sí? Un hijo desarrolla una neurosis, ¿sí? Tiene un terror absoluto sobre la situación. Otro tiene una vivencia ambivalente, tiene amor y odio respecto a la madre. Y otro tiene una visión más de entender la situación y de tratar de hacerse cargo de la situación. Vygotsky dice, en cada uno de esos 3 chicos la misma situación se vivencia de formas diferentes y lo importante es que el desarrollo psicológico de cada uno de esos chicos es distinto según la vivencia que tengan. ¿Sí? Entonces vamos a poder comprender la situación si enfocamos clínicamente a cada uno, la vivencia de cada uno de estos chicos y entendemos cuál es la relación entre su conciencia y el medio. Y respecto al concepto de vivencia, Vygotsky lo que plantea es que la clave que está detrás de esta forma de entenderlo es que en los procesos de desarrollo psicológicos humanos, la clave, la fuente del desarrollo es social. El desarrollo humano es el único tipo de desarrollo que tiene la forma finalizada externamente. Nos estamos desarrollando en un contexto cultural donde la forma ideal, un niño no sabe hablar, pero se está moviendo en un medio cultural de gente que sí sabe hablar. En esa relación aparece la fuente del desarrollo, por ejemplo, del habla. Y es un punto de vista dialéctico, social y cultural, donde las funciones psicológicas superiores tienen un origen externo en situaciones colaborativas y sociales y recién después se internalizan. Nuestro pensamiento surge del habla externa, de un proceso de comunicación externo. A nivel filogenético surge así, a nivel histórico surge así y a nivel ontogenético también. Y este punto de vista permite superar las visiones que en psicología
escinden, como les decía antes, lo que es innato y lo que es adquirido, o buscan el desarrollo, lo intentan buscar en algún aspecto individual. ¿Sí? El desarrollo del lenguaje, por ejemplo, en psicología tiene explicaciones conductistas donde simplemente decimos árbol y señalamos el árbol muchas veces y aprendemos a hablar así. Bueno, eso fue muy criticado correctamente porque no explica el proceso. Del otro lado tenemos explicaciones que dicen, no, esto es tan complejo que tiene que ser genético. De alguna manera, innatamente tenemos la posibilidad del lenguaje. Y simplemente con poquito estímulo aprendemos a hablar. ¿Sí? La visión de Chomsky, la lingüística estructural de Chomsky, plantea eso. ¿Sí? Y es una visión racionalista, es el otro extremo. Piaget, por ejemplo, una mirada dialéctica, dice, bueno, la clave es la acción del sujeto, del niño con los objetos, ¿sí? La equilibración de las acciones. Pero tampoco explica eso cómo surge, por ejemplo, el lenguaje. ¿Sí? Ni el lenguaje ni las capacidades cognitivas humanas. En Vygotsky encontramos la fuente de ese desarrollo en instancias culturales, sociales y donde lo externo y cultural se internaliza. El niño aprende el lenguaje a partir de la posibilidad de una imitación estructural activa. Por eso, con muy poca experiencia, el ser humano tiene la posibilidad de captar e imitar estructuralmente la estructura del lenguaje. Lo que Chomsky veía que era tan difícil que solamente tenía que ser innato, en Vygotsky tenemos una explicación donde somos seres, somos biológicos y culturales y tenemos la posibilidad y la necesidad de apropiarnos de la estructura del lenguaje en procesos colaborativos o de zonas de desarrollo próximo, como decía Vygotsky. Bien, dicho eso, plantea algunos ejemplos de la mirada de Vygotsky. Hay un capítulo sobre desarrollo del sistema endocrino, sobre el desarrollo del sistema nervioso, y esa es toda la primera parte del libro. Y la segunda parte está dedicada a, efectivamente, concretamente, cómo es el desarrollo infantil, y tiene un texto que se llama El problema de la edad, que Vygotsky plantea que es clave determinar la edad, el ciclo de desarrollo en el cual se encuentra cada niño, por ejemplo, para pensar en los momentos del desarrollo en los cuales enseñarles tal o cual cuestión en la escuela. Por ejemplo, los momentos óptimos del desarrollo. ¿Sí? El desarrollo infantil se da en ciclos y las diferentes funciones psicológicas tienen momentos óptimos en los cuales se desarrollan más. Si los conocemos, podemos pensar en qué momento enseñar y de qué manera enseñar y fundar una pedagogía sobre esa base científica. Vygotsky plantea el concepto de edad paidológica, no es la edad del documento, no se rige por eso, puede ser distinta. Dos chicos de 9 años pueden tener una edad paidológica completamente diferente, están en un ciclo de desarrollo completamente diferente, ambos. Tenemos que determinar cuál es la edad paidológica de cada uno de esos niños. Y el último concepto que les planteo es el de zona de desarrollo próximo, en Vygotsky, que es un concepto súper conocido. Lo que plantea Vygotsky es que en la edad paidológica que sea, tenemos además en los niños la capacidad de avanzar más allá de sus posibilidades inmediatas. O sea, si yo pongo a 2 chicos de 9 años a resolver un problema de una edad paidológica de 9 años, los dos resuelven los mismos problemas solos. Ahora, si yo a esos chicos los pongo a resolver una tarea, no sé, matemática o lo que sea, con un chico de 14 años que maneja ciertos conceptos y tiene un desarrollo más avanzado, uno de esos chicos va a alcanzar un desarrollo de 13 años. ¿Sí? Simplemente por hacerlo de forma colaborativa y poder imitar activamente cómo lo resolvió el otro, puede avanzar hasta un desarrollo de 13 años. ¿Sí? Es el comienzo de un desarrollo. El otro hasta los 11. Vygotsky dice, bueno, ahí tenemos una zona de desarrollo próximo distinta en cada uno de estos chicos. Si yo analizo de esta manera el desarrollo, lo que estoy mirando no es lo que ya se construyó previamente, sino que estoy analizando las posibilidades futuras del desarrollo.
¿sí? De cómo ese niño puede apropiarse activamente de formas culturales de resolver o de formas culturales de funciones psicológicas o del lenguaje o del pensamiento o incluso emocional. ¿Sí? Ese es el concepto de zona de desarrollo próximo, está ahí, está planteado y desarrollado de una manera que en general en la obra de Vygotsky, como se lo da de forma súper acotada, como la unidad dialéctica que permite entender la relación entre desarrollo y aprendizaje y nada más. ¿Sí? Bueno, es mucho más complejo que eso. Para finalizar, lo último, Vygotsky plantea que en el desarrollo hay 7 crisis. O sea, es un desarrollo marcado por crisis. En cada crisis del desarrollo infantil surgen características nuevas que no estaban antes, que no se pueden explicar solamente por la biología previa, por ejemplo. Y en esas crisis cambia la relación social del niño con su entorno social. ¿Sí? Y aparecen nuevas posibilidades, lo que se llama neoformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a los 3 años, un niño que hasta ahora era muy simpático, que se comportaba muy bien, era buenito y todo, de repente empieza a ser negativo. Bueno, no quiero hacer esto, a pudrirla, básicamente. La pudre y de repente uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué de repente está...? Simplemente porque yo se lo digo, un adulto me dice que no. Aunque tenga ganas, por ejemplo, de ir al parque, simplemente porque se lo dice un adulto, dice no. Y aunque incluso termine llorando por querer ir al parque. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Vygotsky dice, por ejemplo, en ese momento, lo que está emergiendo ahí es el inicio de una voluntad. Está descubriendo que tiene una voluntad propia, de forma negativa, oponiéndose a las voluntades de otros, en lo que se conoce como hipobulia. ¿Sí? En psiquiatría se conoce como hipobulia. Vygotsky dice, eso que está pasando ahí es la clave para que más adelante, en una edad no crítica, sino en una edad estable, empiece a afirmarse una voluntad y una conciencia en ese niño. Y así hay 7 crisis que son esperables, que se tienen que desarrollar, que implican la crisis de las relaciones sociales con el entorno, y Vygotsky trata de entenderlas precisamente, bueno, cómo emerge el sentido de sí, cómo emerge el lenguaje, y bueno, toda una serie de características. Lo que es importante de esto es que en una mirada médica que tiende a ver el desarrollo como un proceso más o menos lineal, las crisis son vistas como problemas y tienden a ser medicalizadas y normalizadas. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el diagnóstico de trastorno oposicionista desafiante en niños pequeños. Se lo diagnostica y se lo medica. ¿Sí? Si uno lee las características que se están medicalizando, son la misma descripción de lo que podría ser una crisis esperable de los 3 años, donde se está desarrollando en realidad la voluntad de ese niño. ¿Sí? O en todo caso habría que ver cuál es la situación social en la que se está desarrollando. ¿Sí? Ver esa complejidad. En definitiva, el enfoque de Vygotsky muestra la complejidad que tiene el desarrollo, lo maravilloso que es, lo cuidadoso que hay que ser y los peligros de las visiones reduccionistas. ¿Sí? Y hoy estamos en una situación donde toda nuestra vida psíquica está tendiendo a ser reducida a cuestiones en general biológicas y medicalizadas, y las infancias son un sector de la población donde este fenómeno se va acelerando. Trastornos oposicionistas desafiantes, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, hay de todo, los conocerán. Bueno, esta mirada de Vygotsky permite entender la complejidad del desarrollo y escapar y criticar esas miradas reduccionistas. Así que bueno, eso es un poco lo que pueden llegar a encontrar en lecciones de biología. Es mucho más que esto. Por ejemplo, para cualquier persona en un ámbito escolar, es muy importante tener una visión adecuada del desarrollo. Bueno, este texto de Vygotsky es quizá de las miradas científicas que
plantea esa complejidad de forma más acabada. Por supuesto, está como para apropiárselo y para pensar hoy e ir más allá de Vygotsky, pero a mí me parece que es un insumo clave, importante recuperarlo para poder pensar hoy y mucho más en este contexto y poner en el centro el aspecto social, histórico y ciertas herramientas dialécticas para escapar a los reduccionismos. Así que, bueno, yo termino acá y abro preguntas como para que